Muy buenas tardes. Les prometo ser conciso para que no alarguemos esto, porque tampoco lo estudié muy bien. Lo que yo quiero explicar es un tema que me comentó Víctor que podríamos dar en la PyCon, que es básicamente la diferencia entre prefork y event, que estos son básicamente pools que puedes utilizar en Celery, ¿no? Antes que nada quisiera pensar que todos conocemos la estructura de Celery, pero pues vamos a recalcarlo otra vez. Así que empecemos con Celery 101, ¿no? Que es Celery, la arquitectura básica y los conceptos, ¿no? Celery básicamente es una librería de Python que nos permite ejecutar código de forma asincrónica. Y pues muchos lo conocen como un sistema de colas de tareas. Así que antes de que continuemos voy a revisar mis apuntes, ¿no? Celery es muy útil para enviar correos, procesar imágenes, aplicaciones, ejecutar tareas en segundo plano. Pues básicamente es un sistema de colas de tareas distribuido, ¿no? En Celery te permite escalar en horizontal, entonces tú puedes tener los workers que tú quieras. Si no saben cómo funciona Celery, pues más o menos es así. Este es básicamente el funcionamiento de Celery. Antes Ángel nos había explicado que Celery se parece bastante a un proceso de una arquitectura llamada PubSub, algo así, publicación-suscripción, ¿no? En el que pues básicamente ustedes tienen a alguien que está mandando tareas, que es básicamente el usuario a través de algún medio. Estas tareas se almacenan en el broker, que es básicamente donde almacenamos las tareas. El broker tiene workers, que son quienes ejecutan estas tareas, y al final ustedes deciden si estas tareas o los resultados de estas tareas se almacenan en un backend. En Wishop está de la siguiente forma. En Wishop, Python es quien manda manda a ejecutar las tareas, que es cuando hacemos los puntos delay. Se almacenan en un broker que en este caso es Redis, que almacena la información en JSON, que básicamente es la tarea a ejecutar y los args y los quarks que recibe esa tarea. El worker es quien está atento de las tareas que están en la lista de tareas, que es la cola de Redis, y los empieza a ejecutar uno por uno. Y al final, el resultado de las tareas se almacena en backend, en este caso se almacena en base de datos MySQL, ¿no? Ese es el ciclo de vida de Celery, básicamente. ¿Hasta aquí tienen alguna duda de cómo funciona Celery? ¿No? Ok. Como ya les había mencionado, pues necesitamos primero conocer quién es el producer o el publisher, creo que me puedo ir para atrás, que es esta de aquí, el producer y el publisher, que somos nosotros cuando hacemos un punto delay o cuando mandamos a aplicar una tarea con async apply, ¿no? Luego está el broker, que yo les dije que en este caso de Wishop es Redis, pero también puede ser RabbitMQ, inclusive puede ser Google Cloud Provider con una herramienta llamada PubSub. Los workers son las instancias de Celery que ejecutan las tareas. Por eso les pongo aquí los 3 iconitos de Celery, ¿no? Y luego está el pool, que no lo ven aquí, pero es básicamente la forma en la que las tareas se van a ejecutar. Ustedes pueden tener múltiples workers, pero el pool es lo que va a definir el cómo se van a ejecutar las tareas de forma sincrónica, ¿no? Y para este caso yo les voy a explicar dos, que es el prefork, que es el pool por defecto de Celery, y el gevent, que es como que la forma de hacer peticiones de forma sincrónica de tipo IO-bound, ¿no? Está en LED, pero no les voy a mentir, no alcancé a estudiar hasta ahí. Una analogía que me dio ChatGPT es que veamos esto como un restaurante. El mesero toma la orden, que es el producer, que es cuando nosotros hacemos un punto delay. La persona que se hace el punto delay, pues deja la información en la cocina, que es el broker, que es básicamente la instancia de Redis. Hay varios cocineros que tienen que hacer estas órdenes, que son los workers, ¿no? La preparan de la forma en la que lo tienen que hacer. Y aquí los cocineros tienen que definir cómo van a trabajar, ese es el pool. Y al final el mesero devuelve la comida, que es básicamente el resultado de la tarea, ¿no? Vamos a hablar del prefork. El prefork es el pool con el que, por defecto, Celery, cuando ustedes corren un worker, trabaja bajo este concepto. Y
El prefor es como tener varios clones de tu aplicación corriendo en paralelo. El prefork utiliza el multiprocessing para tener múltiples procesos de hijos ejecutando en la misma instancia de Python o en la misma instancia de Celery. Cuando ustedes corren un worker, de la forma en la que todos se acuerdan, como lo que mostró Miguel, que es apuntan al entorno de Celery, le ponen "-a", le ponen la aplicación, le ponen el queue, le ponen el nombre, y en ese momento se levanta un worker. El prefor lo que te permite es que este worker tenga hijos, y estos hijos sean quienes se encargan de ejecutar las tareas. Supongamos que corren un worker y por defecto tiene 4 hijos. Si corren otro worker, hay ahora otros 4 hijos, dando un total de 8. Entonces tienen 8 opciones de que se ejecuten sus tareas. Entonces, si tienen 8 tareas disponibles, cada hijo va a hacer una tarea. Y si tienen 100, pues cada hijo va a empezar a hacer una tarea tras otra, tras otra, tras otra. ¿Va? Aquí está. Es lo que ya lo dije. Y más o menos funciona de la siguiente forma. El ChatGPT no me dio la imagen como quería, pero es algo. Básicamente, cuando ustedes corren el worker con prefork, se va a ejecutar un proceso principal, que es el padre, por así decirlo. El padre va a tener pues, los childs, que son los hijos. Y estos hijos, el padre va a ser el que va a definir, pues hay tareas, pues se los pasa a los hijos, y los hijos la van a realizar. ¿Va? Aquí hay como que unas líneas de más, pero básicamente es la explicación de cómo funciona el prefork. Sí, porque utiliza multiprocessing. En teoría, y tengo entendido, sí. Lo que hace es, pues, cada hijo va a correr dentro de... Va a generar un hilo de ejecución. Tiene su propio GIL, tiene su propia... ocupa la propia memoria RAM, ocupa CPU. Entonces, son instancias por separadas. Entonces, literalmente, si corres, por ejemplo, WizHop o un worker, pues estás corriendo varias veces WizHop. Entonces, pues puede funcionar de diferentes formas, pero pues es eso, es por separado. Sí. Tiene su propia memoria, tiene su propio GIL y ejecuta tareas por separado, ¿no? Cada proceso tiene su memoria, si uno falla, los demás siguen funcionando, entonces no hay problema si una instancia del worker se cae. Creo que sí he puesto las ventajas aquí, vamos a ver. Las ventajas, como corre por separado, pues está aislado completamente. Si tienes 10 hijos y uno se cae, pues todavía te quedan 9 hijos para trabajar, ¿no? La ventaja del prefork es que tiene soporte para todo tipo de código, porque básicamente estás corriendo una instancia completa de tu código. Entonces puedes usar pandas, puedes usar NumPy, puedes usar tareas de forma síncrona. Bueno, hay un problema ahí, pero después lo checamos. Y el prefork está planeado para utilizar cosas de CPU, que es lo que conocen como CPU bound, que es básicamente procesos matemáticos, información, sonido, imagen, de machine learning, procesos que ocupen CPU, básicamente. Y es como que el más estable. Es como el que la mayoría usa porque pues va a funcionar y no va a tener problemas. La desventaja es que como es una instancia separada de tu aplicación, va a consumir memoria. No puedes compartir información entre los workers porque son instancias por separadas. Y no es eficiente para input-output, ¿no? Que básicamente consultas a la base de datos, consultas a una API, escribir, shalala, ¿no? Y según mis poderosísimos apuntes, hasta este punto es la teoría. Vamos a la práctica, ¿no? Vamos a ver si lo pueden ver. No sé si ahí se entienda o algo más grande. Bueno, no sé cómo se hace. Hay uno que dice... Más o menos, ¿no? Bueno, yo en mi caso, pues, dentro de CRM Inbox, configuré nada más una aplicación nueva en el que creé dos archivos en una carpeta task que se llaman prevent task y prefork task, ¿no? En prefork task tengo código que me va a permitir mostrarles a ustedes cómo funciona el pool de prefork dentro de Celery. Antes de eso, pues tenemos que levantar el worker, que es básicamente de la siguiente forma. Yo lo que hice aquí fue simplemente lo mismo, apuntar a la ruta de Celery.
Luego en el... Uy, no se mueve. Luego simplemente definir dónde está el archivito de serie dentro de mi proyecto, definir que estoy levantando un worker, le paso una cola, que en este caso se llama prefork worker, le pongo un nombre al worker, que se llama preforkWorker, y le estoy definiendo como pool prefork, pero por defecto es este, ¿va? Y le estoy definiendo que por concurrencia va a tener 10, ¿va? Básicamente yo voy a poder ejecutar tareas de 10 en 10. Es básicamente lo que estoy haciendo con el prefork, ¿va? Aquí tengo una tarea que me va a permitir obtener información del worker, que básicamente me va a decir el task ID, el process ID dentro del servidor y la cantidad de CPUs que tiene mi sistema, ¿no? Y en teoría también me da la memoria ocupada. Vamos a correr esto. Ahí está. Voy a reiniciar Flower para que puedan ver ahí los resultados. Okay, vamos a entrar al shell. Y aquí tengo mi poderosísimo ejemplo. Me regreso aquí. Simplemente voy a importar todo lo que voy a usar. Indentation error. Ahí está. Es más complicado de lo que pensé. ¿Saben qué? Se los voy a compartir. Que vean lo mismo que estoy viendo yo. Van a ver mis apuntes, pero ni modo. Ay, sí se ve feo. Creo que... ¿Ahí lo ven bien? ¿O? Sí, vale. Vamos a ver qué está mal. From import. Pero se ve todo. Se ve la mitad Ah, chispitas. ¿Ahí? ¿Mejor? Ok. Yo lo único que voy a hacer es ejecutar una tarea de Celery, que es la que se llama aquí, obtener info worker. Aquí yo definí que pues, esta tarea se va a ejecutar dentro del worker preforkWorker, ¿no? Que es básicamente el que les mostré hace un momento. Y simplemente voy a ejecutar esto. ¿No? Con esto ya mandé a aplicar las tareas a Celery. Si yo avanzo al Flower, que está en 127, 656, yo voy a ver que se ejecutaron esas 10 tareas. Esas 10 tareas se ejecutaron dentro del worker preforkWorker, que está corriendo con el pool de prefork. Y simplemente estoy imprimiendo el task ID, el process ID dentro del sistema, que me diga cuántos CPUs tiene mi computadora y la memoria utilizada en el proceso, ¿no? Que es simplemente para demostrarles que pues, puedes correr tareas dentro de Celery. Lo que les quiero mostrar ahora es explicarles que el pool prefork en realidad funciona bastante bien para tareas de CPU bound. En este caso yo tengo una tarea llamada cálculo matemático intensivo. En el que simplemente pues, voy a recibir un número, ese número simplemente va a ser el nombre de la tarea, y lo que va a hacer es calcular series de Taylor, ¿no? De esta forma, luego va a calcular números primos, y simplemente va a hacer un hash de la información y me lo va a devolver, ¿no? Que en realidad son tareas de CPU, está haciendo procesamiento matemático, está haciendo encriptación con el hashlib, y está calculando los números primos. Vamos a hacer este proceso y simplemente vamos a medir los tiempos para después hacer la comparación con Gevent. Vamos a reiniciar Flower otra vez, solo para que no se vean los resultados. Y vamos a mandarlos a aplicar.
Ahí está. Aquí ya deben estar las 10 tareas. Yo en mi configuración del worker tengo puesto que se van a hacer, bueno, que su concurrencia son de 10 en 10. Aquí está, concurrencia y 10. Lo que en teoría debería poder hacer las 10 tareas de poco en poco, pero va a depender de los recursos de mi máquina. En este caso tenemos la tarea del 0 al 9, que nos da un total de 10. Todas las tareas llevaron aproximadamente de entre 6 a 8 segundos. La primera tarea que se realizó empezó a las 6:28:06 y la última, bueno, inició igual al mismo tiempo, porque en teoría pues yo le definí que puede ejecutar 10 tareas, ¿no? Hasta este punto todas las tareas como que intentaron empezar al mismo tiempo y terminaron más o menos al mismo tiempo, ¿no? Eso es lo que pues, Prefork nos permite hacer. Yo sé que todavía lo ven como que una tarea normal de Celery. Avancemos con Given para que vean la diferencia, pero quiero que entiendan que aquí lo que hicimos es simplemente uso de CPU, ¿va? No se cae mi presentación. Está. Ahora vamos con Given. Sí, es cierto. No es cierto, no es cierto. Era mostrar el proceso para hijos y corrección. Algo que me pareció interesante es esto. Yo les decía que al principio el Prefork lo que hace es levantar un padre y luego el padre tiene a sus hijos corriendo. En este caso, como yo definí que sea una concurrencia de 10, aquí tengo 11 procesos con el worker de Prefork, que es el padre y los 10 hijos, ¿no? En teoría, si yo le pongo 100, pues va a correr 100 instancias del worker, pero esto va a ocupar más memoria, más CPU, más recursos básicamente, ¿no? Lo que no sería bueno para un servidor, porque pues, si se agotan los recursos del servidor, pues no van a poder hacer gran cosa. Y ahora vayamos con Gevent. Este mismo ejemplo de CPU intensivo lo hiciste con Gevent. Al final lo voy a hacer. Y la diferencia entre el Prefork y el Gevent, el Prefork, les recuerdo, levanta muchas instancias que son los childs, y el Gevent corre bajo un único hilo. Y aquí sucede la magia de la sincronía. Todo sucede entre un solo proceso y un solo hilo, pero parece que se ejecutan muchas cosas al mismo tiempo. Que aquí es cuando ya llegamos a lo que es la concurrencia con los grillnets, que en otras pláticas han explicado que pues, son pues, procesamientos pues, por ahí que hacen su magia en el CPU. En el ejemplo que les voy a mostrar, simplemente imprimo los grillnets para que vean que pues, una tarea está usando el mismo grillnet, como para compartir el proceso en el que está. ¿Qué es este? Yo voy a correr obtener información Gevent, y aquí estoy obteniendo el task ID, el hilo en el que se está ejecutando y el grillnet ID que está usando para poder ejecutarse. ¿Va? Entonces aquí ya solo... bueno, creo que me perdí la presentación. Pero es muy importante. Este es como tener un solo trabajador, ¿cómo decía? Es como tener un solo trabajador ultra rápido que hace muchas cosas mientras espera que otros le responden. Aquí, esto es básicamente la concurrencia. En lo que una tarea se ejecuta, pero necesitas esperar a que te dé un resultado, alguien puede ejecutar otra tarea y otra tarea y otra tarea y regresar al inicio y revisar si ya terminó la tarea para poder avanzar, que es básicamente la concurrencia. Y esto es lo que nos permite en Gevent. Las ventajas de Gevent, pues maneja un alto nivel de concurrencia. Hace un uso eficiente de la memoria. Aquí yo hice pruebas de memoria y Gevent es el que menos memoria consume. Ahorita les voy a mostrar por qué. Pues sirve para I/O bound intensivo porque ejecuta menos procesos, o sea, no ocupa tantos recursos, entonces ocupa menos memoria. La desventaja, pues es el contrario del Prefork. No sirve para ejecutar tareas de CPU intensivo. La tarea que yo ejecuté en Prefork no va a funcionar para el worker de Gevent. Ahorita les voy a mostrar la diferencia. Es incompatible con algunas librerías porque Gevent es como asincrónico, entonces si tú pones un time.sleep, estás bloqueando al hilo de ejecución, y aquí es entonces que se necesita algo llamado monkey patch. Monkey patch es como que actualiza las librerías como el time.sleep para que funcione de forma asincrónica, más o menos como lo que está en async.io. Si este es un time.sleep, estás bloqueando el hilo de ejecución, pero si es una async.io.sleep, pues no bloqueas el hilo de ejecución. Monkey patch es lo que hace este proceso dentro de Gevent. Ahora sí, creo que era el ejemplo.
Para este punto, pues, yo lo que voy a hacer es correr esa tarea varias veces, ¿no? La de mostrar información de Gevent. Y aquí está. Creo que no reinició Celery, así que Flower. Está. Y vamos a ejecutar esto. Ahí está. Si yo voy a Flower, pues ahora voy a ver que mis tareas están corriendo en el worker Gevent Worker, ¿no? Y aquí ya puedo obtener la información de la tarea, el hilo en el que se estuvo ejecutando. Creo que van a ver que algunos como que se repiten porque estuvo bajo el mismo hilo de ejecución. Y también están usando el mismo Gradlet ID, que es básicamente el hilo de ejecución. O sea, no son procesos por separado, el mismo hilo está haciendo las mismas tareas, ¿no? Que es básicamente la diferencia. Si ustedes ahora, en vez de filtrar por prefork, buscas Gevent, aquí van a ver que solo hay un hilo de ejecución. Y estoy diciéndole que ejecute hasta 100 tareas por ejecución. Ahora, en tareas simples como obtener la información, no ven la magia. Vamos a hacer algo un poquito más complicado. Hay una tarea que se llama obtener Pokémon Gevent, que básicamente va a ejecutar una consulta con request de cada Pokémon al que yo le pase la información. Y va a simular la latencia. Voy a esperar como 2.8 segundos en total. Pero al final voy a terminar haciendo la consulta al API de PokeAPI, ¿no? Y yo le estoy diciendo con el worker de Gevent que puede ejecutar hasta 100 tareas en el momento, ¿no? Entonces vamos a mandar a ejecutar 150 tareas. Vamos a importar a los Pokémones, que son 50. Y vamos a ejecutar 150 veces una tarea de obtener el Pokémon. Pero vamos a reiniciar Flower. Y con Flower vacío van a ver la diferencia, ¿no? Yo mandé a ejecutar 150 tareas. No sé si le di enter o no. Bueno, a lo mejor son 100, no sé cuáles son. Ahí está. 150 tareas. Todas al parecer ya están terminadas, ¿no? Recuerden que cada tarea debería tener aproximadamente 3 segundos de tiempo. Entonces, si fuese de forma síncrona, pues es una tarea, esperas 3 segundos, es la siguiente tarea, la siguiente tarea, la siguiente tarea, la siguiente tarea. Aquí Gevent me permitió poder consumir en el API de forma recurrente. ¿Sí se dice recurrente? Concurrente, perdón. Y no bloqueó el hilo principal, por lo que pude ejecutar más tareas. Entonces, las 150 peticiones se resolvieron en más o menos, vamos a ver. La primera petición empezó a los 33 segundos. Y la última a los 38. Hizo 150 peticiones en más o menos 5 segundos. Y así es como funciona el Gevent. Pues obviamente tareas de IO-bound pues la va a hacer de forma rápida. Ahora vamos a ver la diferencia, que es lo que yo les quiero mostrar. Cuando comparamos prefork con Gevent, pues es fácil entender que pues, si es CPU-bound, pues usas prefork, y si es IO-bound, usas Gevent, ¿no? Pero ¿qué pasa si tú haces una tarea de CPU bound en Gevent y una tarea de IO bound en prefork, ¿no? Que es básicamente lo que tengo. ¿Se acuerdan de la tarea de cálculo matemático? Que básicamente calcula números primos, hace una serie de Taylor y al final hace un hash. Vamos a correr esa tarea con el worker de Gevent. Y la tarea de Pokémon en la que consulto 150 Pokémon al momento la va a hacer el worker de prefork. Vamos a ver las diferencias. Vamos a limpiar Flower primero. Entonces, acuérdense de que de Pokémon, 150 fueron en 5 segundos, ¿va? Ahora vamos a hacer que lo ejecute el worker de prefork. Entonces, simplemente vamos a salirnos de aquí para que volvamos a entrar todo bien. Vamos a traernos las tareas que son las que vamos a ejecutar. Y vamos a ejecutar a los Pokémones. Son 50, ¿no? Aquí yo estoy mandando a ejecutar la tarea de obtener Pokémon Gevent, que es la que le mostré, que en 5 segundos lo hizo. Vamos a hacerlo con el de prefork. ¿Va?
En Flower van a aparecer 150 tareas y vean, de golpe no aparecen las 150 o las 100. Y el tiempo que se va a tardar en ejecutar las 150 peticiones va a ser mayor porque el worker no está preparado para hacer peticiones de forma sincrónica. Los está haciendo de forma sincrónica, que es básicamente como Fernando lo mostró. Entonces, pues va a tardar bastante más el poder completar las 150 peticiones. Les recuerdo que Given lo hizo en 5 segundos. Vamos a ver cuánto se toma el worker de prefork, que está acá. 150 tareas en proceso. Todavía faltan. Lo que sí es consistente es que más o menos tardan lo mismo, los 3 segundos que yo le dije que durmiera la tarea. 2.8, 2.9, la cosa es que pues no todas se ejecutaron de forma concurrente, sino son de forma sincrónica. Ahí está. Entonces las 150 tareas ya se ejecutaron, vamos a ver cuánto tardó. La primera tarea en ejecutarse empezó en el segundo 05 y la última tarea en el 47, aproximadamente 30 y tantos segundos. A diferencia de Given, que resolvió las 150 peticiones en 5 segundos. Vamos a hacer la otra, ¿no? Vamos a hacer que Given ejecute tareas de CPU bound. También van a ver la diferencia. El worker de prefork ejecutó las 10 tareas de proceso matemático, creo que en 3 segundos. A Given le va a tomar un poquito más. Y aquí está. Vamos a hacer que Given ejecute el cálculo matemático, ¿no? Aquí en Flower no hay nada. Ahí está. A pesar de que en Given yo le dije que pudiera ejecutar 100 tareas de forma asincrónica, como está haciendo uso de CPU bound de CPU y no hay nada que le permita hacer el cambio de contexto para que otra tarea se ejecute, pues van a ir viendo que pues en realidad lo va a hacer de 2 en 2 o de 1 en 1. ¿Por qué? Porque el código es bloqueante para un worker que está hecho para que sea concurrente. Entonces, pues la primera se ejecutó en el segundo 4 y el último se ejecutó en el segundo 23. O sea, hubo 21 segundos de diferencia en comparación a que lo hiciera el worker de prefork. Con eso no sé si están entendiendo la diferencia entre los workers. Uno pues es para CPU, otro es para IO bound, que en realidad es una tarea que sea concurrente y una tarea que no es concurrente. ¿Va? Pues en realidad es lo que les quería mostrar, la diferencia entre prefork y el Gevent. Y ventajas o desventajas. Y si tienen alguna duda, pues es su momento. Lo que yo sepa se va a poder responder. ¿Qué nos hace del prefork? Entonces sí está ejecutando en paralelo, ¿no? Sí, está ejecutando en paralelo. ¿Por qué nada más agarraba 7, otras 7? Bueno, yo lo definí de 10 en 10. Pero sí puedes ejecutar todos de golpe. Como es multiprocessing, que entiendo que es como paralelismo, pero estoy usando varios. Pero pasa por algo como esto. Mira, yo hice una prueba porque quería saber eso. Vamos a limpiar Flower. Por ejemplo, con Gevent, los 150 Pokémones lo resolvió en 5 segundos, ¿no? Y el prefork lo resolvió en 40 y tantos segundos. Podemos levantar más instancias de prefork para que ejecute como que en paralelo los 150 Pokémones, ¿no? Sí deja, pero consume más recursos. Entonces, por ejemplo, si yo aquí le pongo que en vez de 10 haga 100, vamos a poner 150, ¿no? Lo primero que vamos a ver es que pues mi lab se va a morir. Va a empezar a subir la RAM. Va a empezar a subir el CPU. ¿Por qué? Porque estoy levantando las 100 instancias. Claro que no reinicié, ¿sí? Ahí está. Ahí está. Aquí va a empezar a subir el CPU, va a empezar a subir la RAM, pero en teoría, si el servidor aguanta, voy a poder hacer como que 100 y tantas tareas al mismo tiempo, ¿no? ¿Ves? De 12 brincó creo que a 21, 22, se siguen levantando, 23, 24, 25, 26. No porque va a ejecutar tareas por separado, pero sí va a ejecutar la RAM porque estoy generando una instancia del proyecto 100 veces, ¿no? Por ejemplo.
100 veces estoy corriendo Wisco, por ejemplo. Entonces, hasta este punto, pues yo puedo hacer que prefork funcione más o menos en el mismo tiempo que funciona gevent. Entonces, en teoría, si yo mando a ejecutar mis 100 procesos de consumir a los Pokémon, 150, pues ahora ya no va a tardar en los 40 segundos porque pues hay más workers para ejecutar las tareas. Lo va a hacer en muchísimo menos tiempo, parecido a lo que tardó gevent. Ahí está. Entonces en Flower, pues más o menos, no sé si ves que pues, a lo mejor todos ya terminaron. Ahí está. Pero aquí estamos haciendo que el prefork trabaje más o menos de la forma que queremos que corra como con gevent, pero aquí sacrificaste demasiados recursos. Gevent en ningún momento elevó tanto mi RAM y mi CPU, pero los 100 workers, los 100, ¿cómo se llama? El prefork con 100 instancias, sí. Entonces, pues, como que lo puedes ir nivelando, pero pues en realidad, como son estrategias de desarrollo, lo correcto es si vas a hacer tareas de I/O bound, utilizas gevent, y si vas a hacer tareas de CPU bound, utilizas el prefork. ¿Estaba el otro que decías cuál era? ¿Estaba gevent? Eventlet, que es parecido a gevent, pero ya no lo investigué. El Greenlet es un pequeño proceso que te permite como que tener información entre sí y otro. No, más o menos así lo entendí. Entonces permiten que la comunicación se mantenga dentro del mismo hilo y se puedan compartir el switch context y funcione mejor. Y ya. ¿Alguien más? ¿Preguntas? Solo un detalle, ves que ya te había comentado, en realidad lo de cuando que hicieran Gmail, Ethernet y todo eso, ya no se usa. ¿Estás sin cayó? Es mucho más eficiente hacer que cayó, entonces, De hecho, esto lo usaron entonces antes de que existiera eso. antes de que existiera, si el proyecto, por ejemplo, eso, utiliza Python 2, Es funcional. es funcional, pero no, en proyectos nuevos no tiene sentido usar Gmail. Es mucho más costoso levantar los payments que tener las cosas bien así, pero es más eficiente. Pero para un proyecto legacy, pues funciona bastante bien. ¿Qué más? Esa tenía otra duda, déjame ver. Pues sí, decías que para base de datos debo utilizar el Gmail, ¿no? Porque es Pues es que como todo lo que sea, todo lo que se ejecute y espera una respuesta es I/O bound, ¿no? Entonces, escribir a un archivo, base de datos, API. el que indicaba las facturas en disco, es que era una base de datos y usaba el Gmail. Y pasaba que disparaba Ah, sí. Ahí lo que estamos escribiendo. estábamos escribiendo. Pero no sé pero qué. es- Encontraste el bloquecito que lo bloqueaba, ya no me acuerdo si Pues, encontré. yo Creo que te lo puse como pendiente activo. Lo subió Víctor en la PyCon, pero Pero solamente ves que decía que encontraron el bloquecito que hacía que todo se. creo que es eso de es básicamente como lo dijo Fernando, el worker pues está hecho para procesos I/O bound, pero el código no está hecho. ¿La función que ejecutaba el for o el for en general? El for en sí era lo que lo bloqueaba. ¿Sí? Iterar un proceso es CPU bound. Ajá. Porque es código bloqueante. Sí, pues lo puedes solucionar con más recursos. Al final de eso de la solución es seguir escalando. Yo este 26, vamos a probar. Ese 26 que le vamos a marcar. A ver, en general lo va a marcar. Porque sí creo que lo va a marcar temprano. Y ya. Sería todo de mi parte. ¿Alguien más? ¿No?